¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo estamos? Vamos a empezar con el siguiente tema. Vamos a empezar a hablar en esta ocasión de guardia y custodia y patria potestad. Debemos de entender que la patria potestad, esa la van a ejercer tanto papá como mamá, ¿ok? Las dos partes la van a ejercer. La guardia y custodia la va a tener una persona o la pueden tener compartida o lo puede tener abuelos, ¿ok? Pero siempre y cuando que hagan falta papá o mamá. Pero guardia y custodia, eso sí, lo tienen los dos y es obligatorio que le estemos dando pues los alimentos necesarios a nuestros hijos para que tengan esa vida sana y plena. ¿Ok? Bien, vamos a empezar. ¿Qué es la patria potestad? Vamos a empezar a hablar con la diferencia de qué es uno y lo otro. Vamos a empezar a decir que la patria potestad es el conjunto de deberes, derechos de los padres en relación a los hijos menores. ¿Ok? Acuérdense que como papá, aunque nos separemos, seguimos teniendo ese derecho y esas obligaciones con nuestros hijos. Aunque nosotros no, nos promuevan un juicio eh, para que nos quiten la patria potestad, eso no quiere decir que ya no vamos a ser papás y no vamos a tener que darle pensión alimenticia a nuestros hijos, no, es totalmente diferente. Vamos a perder esos derechos que tenemos como padre. ¿Qué son nuestros derechos, chicos? Pues es obvio verlos, convivir con ellos, jugar con ellos, hacer toda una vida en familia, tanto de papá como mamá, tener esa vida familiar con mis hijos, tener esa dicha, porque es una dicha ver crecer a tus hijos, pues estar en momentos hermosos, en momentos críticos, todos esos derechos los perderíamos cuando nos quitan la patria potestad, ¿ok? Pero no quiere decir que dejen de ser nuestros hijos y por lo tanto ya no los vamos a mantener, ¿no? Ese derecho nos los van a quitar, pero nosotros tenemos que seguir dando pensión a nuestros hijos hasta los 23 años, eso ya lo sabían, ¿ok? La patria potestad, muchachos, como su nombre lo dice, pues es un conjunto de deberes que tenemos como padres, tanto papá o mamá, cualquiera de las dos personas, tienen ese deber de ver por el bienestar de sus hijos, convivir con sus hijos, ¿ok? En cambio, ¿qué es la guardia y custodia? Se entiende la guardia y custodia por ese sentimiento de vivir, cuidar, asistir a los hijos. Es muy independientemente la guardia y custodia que la pensión alimenticia, la guardia y custodia que la patria potestad. ¿Ok? Bien, la guardia y custodia, muchachos, ¿qué quiere decir? Que va a estar a nuestro resguardo nuestros hijos. Cuando se hizo todo un juicio para saber quién se va a quedar con los niños, si es que no tuvieron un arreglo, si es que no tuvieron un arreglo, pues en ese momento se va a decidir con quién se van a quedar los niños, con papá, con mamá. Si no hay papá, no hay mamá, pues entonces sí puede existir una tercera persona, en este caso los abuelos. Los abuelos por parte de papá o los abuelos por parte de mamá, cualquiera de ellos pueden tener la guardia y custodia. O en su caso, a lo mejor ya no hay mamá o ya no hay papá y el papá o la mamá se encuentran en la cárcel o se encuentran en un estado ya muy grave en un hospital. En ese momento, quien va a tener la guardia y custodia, pues es obvio que lo van a hacer los abuelos, ¿ok? No quiere decir que si, por ejemplo, que si el papá está en la cárcel no le estén pasando una pensión. Acuérdense que en la cárcel también tienen trabajo. Lo poquito que ganan, obvio no van a ganar los miles, pero lo poco que ganan en el trabajo en la cárcel, pues se lo tiene que estar pasando de pensión a los niños. ¿Ok? ¿Por qué? Porque a lo mejor no tienen mamá. Pero bueno, ¿cuál es la diferencia, chicos, de un tema a otro? Pues que la guardia y custodia es quedarse exactamente, ¿ok? Al resguardo de los hijos. Y la patria potestad es ese derecho que tenemos y obligaciones como padres.
¿ok? Ese derecho que tenemos, esa obligación y esos derechos que tenemos como padres, eso es la patria potestad, ¿ok? Sus diferencias, pues principales es eso, que uno está en el resguardo y la patria potestad, pues la van a ejercer los dos, ¿ok? La patria potestad, eso sí lo van a ejercer los dos. Bien, en un régimen, en un juicio de patria potestad y de guardia y custodia, pensión alimenticia, debemos de entender quien se quede a cargo de los niños casi siempre pasa que es la mamá la que se queda a cargo. El papá tiene ese derecho de tener un régimen de visitas. La ley establece el derecho de los padres de visitar a los hijos. ¿Por qué? Porque este es el derecho que tienen nuestros hijos, no la mamá, no el papá, ¿ok? Es el derecho que tienen nuestros hijos de convivir con sus padres. El hecho de que nosotros como adultos no nos entendamos con nuestra pareja, no quiere decir que yo no voy a dejar que mi hijo conviva con su papá o que conviva con su mamá, dependiendo con quién se quede el hijo. La otra parte, el otro cónyuge, pues simplemente se va a limitar a tener su régimen de visitas, a estar con ellos en momentos importantes y estar pasando su pensión. ¿Ok? Estar pasando su pensión. Pero el régimen de visitas tienen, cualquiera que haya sido la persona que, ya sea papá o mamá, se haya quedado con el resguardo de los niños, que él se haya quedado con ese resguardo, pues obvio, el cónyuge pues va a tener que estar aportando su pensión alimenticia a los niños. ¿Por qué? Porque va a tener ese derecho, muchachos, de verlos, de estar con ellos, de convivir con sus hijos. Y si no quiero yo tener ese derecho como papá, a lo mejor vamos a hablar de papá, no vamos a hablar de la mujer, vamos a hablar del papá. Si yo no quiero convivir con mis hijos, no quiere decir que no le voy a pasar una pensión a mis hijos. ¿Ok? Esa pensión es a fuerzas. ¿Por qué? Porque ese es el derecho que tienen los pequeños. Ya saben, es el derecho que tienen los hijos simplemente porque tú los estás procreando. ¿Ok? Y en esto quiere decir hijos que no solamente son los biológicos, también pueden ser adoptados, también tienen ese derecho. ¿Ok? Bien. ¿Con quién se van a quedar y por qué la guardia y custodia de los hijos menores con alguna de incapacidad que no los deje valerse por sí mismo? Casi por lo regular siempre se van a quedar a la cargo de la mamá. ¿Ok? Cuando por lo regular son menores, estamos hablando de menores de edad, no adolescentes, menores de edad, realmente se quedan siempre con la mamá. ¿Ok? Solamente la mamá que ella no quiera la guardia y custodia o que sea una persona, les vuelvo a repetir, que ya está en un estado de interdicción o que simplemente sepa que ya va, pues está en un estado de que ya le dijeron que pues va a fallecer en un cierto tiempo, pues por lo regular siempre se van a quedar obvio con el papá, ¿ok? Pero cuando son menores siempre se quedan con la mamá, ¿ok? Cuando son adolescentes, obvio, casi por lo regular se terminan quedando con el papá. ¿Por qué? Porque entran en esa etapa de rudeza, ¿ok? De inmadurez, de que todo quieren, todo piden, todo se les hace injusto, siempre quieren estar peleando sus derechos, que es que mi papá me dejaba o mi mamá me dejaba. Cuando entran en una etapa de adolescencia, los niños casi por lo regular se terminan quedando con el papá. ¿Por qué? Porque necesitan pues un poquito más de rigidez en su comportamiento, en su educación. No estoy diciendo, chicos, quiero que me entiendan claramente, no estoy diciendo que una mamá no lo pueda hacer. Es obvio, cuando el papá fallece o simplemente no tienen papá, se fue por los cigarros y nunca volvió, y obvio no saben ni dónde está el papá, pues obvio no quiere decir que la mamá pues se tiene que hacer cargo de los hijos. Y obvio es papá y mamá, no lo estoy diciendo así, pero cuando sí hubo un vínculo matrimonial y sí convivieron juntos,
Casi por lo regular, pues ya en la adolescencia terminan yéndose con el papá, ¿ok? O la mamá les pide realmente que se vayan con su papá. ¿Para qué? Pues para que tengan esa mano dura, se le podría decir, esa mano dura con los adolescentes, ¿ok? Acuérdense, la pensión alimenticia, muchachos, es desde que nace, desde que está en el vientre, hasta los 23 años, sí sigue estudiando, ¿ok? Y en casos ya muy extremos, que están estudiando carreras ya muy grandes, como puede ser, no sé, astronomía, como puede ser medicina, que las carreras son más largas, pues bueno, se les apoya todavía más de esa manera. Ok, pero es desde que están en el vientre hasta que tienen 23 años, hasta ahí tienen ese derecho. Ok, hasta entonces tienen ese derecho los niños. Ok, bien, cuando se está peleando, cuando realmente se está peleando una guardia y custodia y no llegan a un acuerdo, se hace todo un juicio y el juez va a ver quién es la persona más idónea para poder quedarse con la guardia y custodia de los niños. Ya les dije, la patria potestad la van a ejercer los dos, pero la guardia y custodia se va a quedar uno, o solamente que la tengan compartida. Como es compartida, pues bueno, que cada quien se quede con uno de los niños, ¿ok? O que se quede en la mitad uno, un día, 3 días con la mamá, los otros 3 días con el papá, y así sucesivamente, dependiendo. Esas son guardias compartidas, ¿ok? Esas son arreglos que llegan entre cónyuges para no tener tanto problema. Y cuando no se llega a un arreglo, entonces sí se hace un juicio. ¿Ok? Se hace un juicio y es entonces cuando ya el juez va a decidir con quién es la persona idónea para poderse quedar el menor. ¿Ok? Cuando se produce una separación o un divorcio y hay hijos en común, la guardia y custodia de estos puede ser adjudicada a cualquiera de los dos. A cualquiera de los dos progenitores. La decisión final depende de varios factores. Asegurar al niño que tenga pues una calidad de vida buena, dar a conocer la importancia de que va a estar mejor con uno, ya sea con el papá o ya sea con la mamá, y brindarle esa seguridad al menor, poderlo apoyar en todo lo que se necesite el menor. ¿Okay? Bien, ¿qué ocurre si no hay acuerdo en la toma determinada de decisiones que afecten a la patria potestad? En caso de desacuerdo, cualquiera de las dos podrán acudir al juez, ya les dije, ¿para qué? Pues para que se haga un juicio y la persona más idónea es el que se va a quedar a cargo de la guarda y custodia. Con esto, pues, para que tú te puedas quedar con la guarda y custodia, pues, obvio tienes que probar que tienes un modo honesto de vivir, que tienes un lugar donde vivan tus hijos, que tienen, pues, esa ayuda que realmente necesita un niño. ¿Okay? Para que tú te puedas quedar con tus hijos, obvio te van a hacer un estudio, tanto psicológico como socioeconómico, ¿ok? Para ver si realmente tú tienes esa capacidad y esa posibilidad realmente de tener tú a tus hijos. ¿Cuándo se puede solicitar una guarda, una custodia compartida? Cuando están en un proceso de separación, en el divorcio, cuando ambos padres no viven juntos, los horarios de trabajo y actividades, pues de cada quien o de los progenitores, pues son un poco complicadas, ¿ok? Así como la cercanía de los diferentes
hijos que tienen con cada uno de los padres. ¿Por qué? Porque si tenemos varios hijos, acuérdense que cada hijo está más seguro o se siente más protegido, pues con uno de cada uno de los progenitores. Puede ser con el papá, puede ser con el mamá. Hay muchas veces que dicen que las hijas están mejor con los papás porque se llevan más y los hijos con la mamá. Bueno, ahí es cuando realmente pides una guardia, una custodia o una guardia y custodia compartida. ¿Para qué? Para que entre los dos puedan cuidar de la mejor manera a los hijos. ¿Ok? Para que ellos puedan brindarle esa calidad de vida que realmente necesitan los niños. ¿Ok? Bien, la guardia y custodia y la patria potestad son decisiones no tan fáciles de tomar, pero debemos hacerlos. Si nuestras familias no van bien y les estamos provocando un gran daño a nuestros hijos, es ahora, en ese momento, de tomar la decisión de separarse. ¿Ok? Cuando los niños son menores, ese es el momento que deben realmente la pareja o los progenitores separarse. ¿Para qué? Para no hacerles todo un daño psicológico a nuestros hijos. Yo creo que si nos separamos de la mejor manera, pues vamos a poder brindarle esa seguridad, esa ayuda, esa comodidad a nuestros hijos, al contrario de que nos estén viendo pelear. Acuérdense, la guardia y custodia se la puede quedar cualquiera de los dos o un tercero si es que no existe papá y mamá, se la puede quedar los abuelos, empezando por los abuelos paternos, de ahí los abuelos maternos, ¿ok? Y la patria potestad la van a tener los dos, ¿ok? La patria potestad esa es la obligación que tú tienes con tus hijos, mantenerlos, ¿ok? Esa es la obligación que tú tienes con tus hijos. Aunque tú no quieras verlos, tienes que mantenerlos. A fuerzas los niños tienen que comer, a fuerza los niños tienen que vestir, a fuerza los niños tienen que ir a la escuela, ¿ok? Por eso les comento a todos, en esta época yo siento que la mejor manera es tener una planeación de lo que realmente nosotros queremos para la cantidad de hijos que queremos, ¿ok? Hay que tener muy en cuenta que estamos ligados a nuestros menores de por vida, ¿ok? Nuestros hijos van a estar con nosotros de por vida hasta que nosotros ya no estemos en esta tierra, ¿ok? Nuestros hijos van a estar con nosotros. Entonces, por lo tanto, debemos de brindarle toda la ayuda, toda la comodidad a nuestros hijos. Por eso yo no entiendo a muchos papás que se desobligan, que creen que porque ya no tienen nada que ver con la esposa o con la cónyuge, ya no tienen nada que ver, automáticamente se deslindan. Te deslindas de la cónyuge o del cónyuge, pero no de tus hijos. ¿Ok? De tus hijos es un vínculo que vas a tener toda la vida. Por eso, si no quieres tener tú la guardia y custodia, no la pidas, simplemente ten la patria potestad. ¿Qué es la patria potestad? La obligación a mantener a tus hijos. ¿Ok? ¿Qué es la guardia y custodia? Es resguardar, quedarme con mis hijos, darles esa protección. ¿Ok? Darles esa protección. Esa es la diferencia, muchachos. Guardia y custodia y patria potestad. Guardia y custodia la tienen los dos, papá y mamá. Tienen la obligación de mantener, de dar esa vida plena, esa vida sana a nuestros hijos. ¿Cómo? Dando alimentos. Y la guardia y custodia es quedarme con mis hijos, resguardar a mis hijos. Acuérdense, chicos, hay guardia y custodia compartida o solamente el papá, la mamá. Si no hay papá, no hay mamá, entonces un tercero, que puede ser el abuelo. ¿Ok, chicos? Bien, muchachos, pues este es un tema bastante sencillo. Guardia y custodia, realmente lo hemos estado platicando mucho.
realmente hemos estado casi en todo el tema, siempre hemos estado hablando de guardia y custodia, patria potestad y pensión alimenticia. Este tema exclusivamente fue para separar y para saber cuál era uno del otro, cuál era la guardia y custodia y cuál es la patria potestad. Nos vamos a meter de lleno en la siguiente clase, ahora sí, a pensión alimenticia. ¿Ok? ¿Qué tanta pensión le tienen que quitar a cualquiera de los dos progenitores si es que está pasando pensión alimenticia? ¿Qué tanto es lo que abarca la pensión alimenticia? ¿Ok? Vamos a hablar en la siguiente clase solamente de pensión alimenticia, pero este tema pues realmente es un tema muy sencillo. Guarda y custodia y patria potestad es un tema muy sencillo porque en el transcurso de todo desde la primera clase pues hemos estado hablando de ello. ¿Ok? Realmente hemos estado hablando de ello. Pues bien, muchachos, nos vemos el día sábado, que tengan un bonito día, una bonita tarde, una bonita noche. Nos vemos el día sábado para tocar este tema, guardia y custodia, patria potestad. ¿Ok? Gracias, muchachos, y nos vemos el sábado.